Su nombre era Jeremiah Johnson. Yo soy el único que se perderá. Era un hombre al que los indios rezaban. ¿Por qué eres tan fantasioso? ¿Por qué haces que todo parezca tan especial? Me encanta la comedia, e hice comedia en el teatro. Vamos a buscarte un baile de graduación. Robert Redford, considerado a menudo como un imán para la desgracia, ha desvelado por fin sus trágicas tribulaciones a lo largo de casi 9 décadas. Aplastado por numerosas dificultades, pérdidas, enfermedades, desastres naturales y matrimonios rotos, toda la historia de su vida está en este vídeo. Vamos a ello. Estuvo a punto de morir de polio. A pesar de las contribuciones artísticas y la positividad que Robert Redford ha aportado al mundo, su vida ha estado marcada por una asombrosa cantidad de penurias y desgracias, muerte, disfunción, calamidad y tragedia. Antes de su debut en la pantalla en 1960 Tall Story, Redford se había enfrentado a más penurias y sufrimientos de los que una persona puede experimentar en toda su vida. Por desgracia, sus últimos años no han sido más amables. A pesar de ser una persona reservada, decidió abrirse un poco. En 2011, la colaboración entre Robert Redford y el escritor Michael Finney Callan dio como resultado Robert Redford The Biography, un examen exhaustivo de su vida. Esta biografía desvela detalles hasta ahora desconocidos o poco conocidos sobre la vida personal del megafamoso actor. Una de las revelaciones más interesantes fue sobre la infancia de Redford cuando, a la edad de 11 años, en la primavera de 1949, se despertó con los párpados enquistados y las extremidades que no se movían. Pasaron semanas antes de que alguien se lo dijera, pero había contraído la polio, una enfermedad devastadora con graves problemas respiratorios, parálisis y a menudo fatales. En la década de 1950, una vacuna casi erradicó la polio, pero Redford creció en el años 30 y 40, cuando la enfermedad hacía estragos. Polio, a pesar de existir desde hace miles de años, alcanzó proporciones pandémicas en el siglo XX. A pesar de ser altamente contagiosa, la mayoría de los casos eran asintomáticos, complicando los esfuerzos para rastrear la transmisión y aislar a los infectados. En alrededor del 2% de los casos, la gravedad de la poliomielitis provoca lesiones musculares y parálisis de las extremidades, incluidos los músculos cruciales para la respiración. Las dificultades respiratorias asociadas a la poliomielitis llevaron a la invención del pulmón de acero, un dispositivo que confinó a miles de niños pequeños y que algunos siguen utilizando en la actualidad. La campaña para erradicar la poliomielitis salvaje es uno de los mayores logros de la ciencia. Lamentablemente, este logro no estuvo al alcance de Redford durante su infancia. A mediados de los años 40, en una época ensombrecida por el temor inminente a la polio, Robert Redford contrajo una forma leve pero incapacitante de la enfermedad, probablemente por nadar en el océano. A diferencia de los casos graves, que requerían pulmones de acero, la enfermedad de Redford le confinó a la cama durante 2 semanas. En aquellos años anteriores a la revolucionaria vacuna de Jonas Salk, la sombra de la polio proyectaba el miedo sobre la infancia. Los pulmones de hierro eran una visión común, y la amenaza de la enfermedad estaba por todas partes. En un cortometraje de 2012 que dirigió como parte del documental en 3D Cathedrals of Culture, Redford rindió homenaje a Jonas Salk. La película se centraba en el Instituto Salk de Estudios Biológicos de San Diego y en el momento crucial en que surgió la vacuna de Salk para contrarrestar la epidemia de polio. La experiencia personal de Redford durante una época en la que la polio era una auténtica amenaza hizo que la vacuna de Salk fuera una noticia estremecedora para él. Perdió a su padre. Figura. La educación de Robert Redford en Los Ángeles estuvo marcada por sus padres, Martha y Charles. Charles, un lechero reconvertido en contable que trabaja para Standard Oil, apoyó a la familia durante la Gran Depresión. Este periodo fue la recesión económica más larga y profunda de la historia de Estados Unidos, provocando la caída en picado de la producción industrial, el desempleo se dispare, y las familias a soportar penurias considerables. El exigente horario de trabajo de Charles Redford durante esta difícil época le dejaba poco tiempo para la familia. El hermano de Charles, David, se convirtió en la figura paterna del futuro icono de Hollywood. Redford, que más tarde se dedicó al deporte y a actividades cerebrales, y las artes, probablemente se dejó influir por el tiempo que pasó con su polifacético tío. David era un futbolista de talento que dominaba 4 idiomas. Redford quedó impresionado durante las actividades que compartieron. David Redford sirvió en el ejército estadounidense, concretamente como intérprete en el tercer ejército del general George S. Patton. Dominaba 4 idiomas, jugaba al béisbol con Redford durante los permisos y se convirtió en una figura influyente en su vida. A medida que las visitas se hacían menos frecuentes, se volvían más impactantes, con David siempre de uniforme,
cargando con el peso de las experiencias de la guerra. Sus experiencias compartidas, incluidas las salidas al cine, crearon recuerdos imborrables para Redford. Una película que destacó fue El Gorrión Caído, con John Garfield, una experiencia que, aunque oscura y espeluznante para un joven Redford, fomentó el amor por las películas de John Garfield. El espíritu aventurero del tío David y su voluntad de sobrepasar los límites dejaron un impacto duradero en Redford, moldeando su aprecio por el cine y la vida al límite. Pero entonces, a principios década de 1940, David Redford, el tío influyente en la vida del joven Robert Redford, fue llamado a combatir durante la Segunda Guerra Mundial. Trágicamente, perdió la vida en la Batalla de las Ardenas el 1 de enero de 1945, mientras participaba en una misión de alto secreto en Alemania, muerto por disparos de francotiradores como parte de un pequeño equipo. La noticia de la muerte de David tardó una semana en llegar a casa. Bobby, como se conocía entonces a Robert Redford, de 8 años, fue a buscarlo al colegio cuando llegó el mayor del ejército con los desgarradores detalles. La muerte de David tuvo un profundo impacto en el joven Redford, obligándole a enfrentarse a la dura realidad de la mortalidad y la verdad humanas. Sin embargo, el apoyo al duelo era escaso en la familia Redford. La actitud predominante era aceptar las cosas como eran sin discutirlas ni cuestionarlas. Esta actitud estoica, arraigada en la herencia irlandesa y escocesa de la familia, hacía que los acontecimientos trágicos se soportaran sin mucha expresión ni diálogo. La familia de Redford no estaba muy disponible emocionalmente. No hablaban mucho, se quejaban, o expresar abiertamente sus emociones. Cuando la madre de Redford se enfrentó a la pérdida de 2 gemelas tras el parto, la familia adoptó el mismo enfoque silencioso. No hubo debate sobre la tragedia. Se aceptó como parte de los retos de la vida, y todo el mundo avanzó con un sentido de la gracia. Esta crianza en una familia que se enfrentaba a la adversidad con resiliencia y serena fortaleza contribuyó a la propia actitud de Redford ante las dificultades de la vida. Robert Redford y Natalie Wood. A pesar de las tragedias de su primera infancia, Redford conocería a personas que más tarde le serían muy cercanas. En la década de 1950, el Instituto Van Nuys del sur de California compartió sus aulas con 2 futuras leyendas del cine, Robert Redford y Natalie Wood. Aunque no se cruzaron durante sus años de instituto, sus destinos se entrelazarían más tarde. Durante el instituto, Redford era atleta, y Wood ya era una estrella infantil de renombre por Milagro en 1990, Calle 34, y pronto nominada al Oscar por Rebelde sin causa. Pero sería hasta el 1960 que estos dos se convertirían en colaboradores y amigos íntimos. Su colaboración floreció en películas como Inside Daisy Clover y This Property is Condemned, en la que Redford consiguió un papel decisivo que le valió un Globo de Oro, gracias a la recomendación de Wood. Ambos también compartieron pantalla en La Candidata, donde Wood hizo un cameo y Redford ejerció de padrino en una de sus bodas. Sin embargo, en 1981, Natalie Wood perdió la vida en circunstancias rodeadas de misterio. Durante un paseo en barco por la isla Catalina con su marido Robert Wagner y el actor Christopher Walken, madera ahogada. Se desconocen los detalles exactos de cómo y cuándo entró en el agua, alimentando las continuas especulaciones. La muerte de Wood a los 43 años fue una profunda pérdida, gracias a sus múltiples nominaciones a los Oscar y a su ilustre carrera. Su miedo al agua estaba profundamente arraigado desde la infancia, lo que añadió una capa espeluznante a la tragedia. Según su hermana, Lana Wood, la mera idea de que Natalie se subiera a una lancha neumática suscitó preocupación, insinuando que su muerte podría no haber sido un simple accidente, especialmente teniendo en cuenta su miedo de toda la vida a las grandes masas de agua. Lana declaró que su hermana, Natalie Wood, nunca se pondría intencionadamente en las circunstancias que condujeron a su trágica muerte. Natalie albergaba un profundo miedo al agua. Lana dice que ni siquiera se aventuraría en su propia piscina. Dado este miedo, Lana creía que Natalie no habría intentado abandonar el yate para ir a la costa sola, y menos en camisón. Las circunstancias que rodearon la muerte de Natalie Wood siguen siendo objeto de especulación e incertidumbre. Tras el prematuro fallecimiento de Wood, Robert Redford se sintió profundamente afectado por la pérdida de su amigo. Había roto su comportamiento típicamente privado para expresar su profunda conexión. Redford, en un sentido homenaje en Turner Classic Movies y entrevistas para el documental de HBO What Remains Behind en 2020, lamentó el desafortunado final de su amigo. Compartió su dolor por la trágica pérdida de Natalie Wood y deseó que sus caminos se hubieran vuelto a cruzar. La pérdida de su madre.
La muerte de Natalie Wood no fue la primera vez que Redford perdió a una mujer importante en su vida. En la celebración del liderazgo femenino en Utah del Festival de Cine de Sundance de 2018, Robert Redford conmovió al público hasta las lágrimas con un sentido homenaje a su madre, Martha Redford. Su infancia, marcada por un ataque de poliomielitis, también arrastró el peso de una profunda tragedia familiar, proyectando una sombra persistente que acabó provocando la muerte prematura de su madre. Cuando Robert solo tenía 10 años, Martha dio a luz a gemelas en contra de la opinión de su médico. Su embarazo anterior ya había sido un reto médico, pero quería volver a tener hijos. Los gemelos murieron inmediatamente después de nacer, y en medio del caos, Martha desarrolló un trastorno sanguíneo persistente. Esta afección, persistente desde aquel episodio traumático, culminó en una hemorragia que le costó la vida en 1955, cuando Robert solo tenía 18 años. A pesar de las dificultades, Martha apoyó firmemente a su hijo durante su adolescencia. Aunque reconoció que no había puesto las cosas fáciles, Robert subrayó la fe duradera de ella en él. Ella creía que él poseía algo que acabaría saliendo bien, una creencia trágicamente incumplida, ya que ella falleció a los 40 años, solo 5 años antes de su debut en la pantalla. Durante el homenaje, Redford elogió los atributos de su madre: su contagiosa sonrisa, su espíritu aventurero y su inquebrantable positividad. Expresó su pesar ante un auditorio repleto de actores famosos, entre ellos su vieja amiga Jane Fonda. Lamentó no haberla apreciado plenamente en vida. Redford admitió haberla dado por sentada durante su juventud, porque así es la gente durante ese periodo de su vida. Pero ahora se arrepiente. Ahora anhela tener la oportunidad de expresar su gratitud a su madre, pero ella falleció antes de que pudiera expresársela. Tensiones en su adolescencia. En la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, la infancia de Robert Redford en el sur de California se desarrolló en un contexto de tremendo racismo y tensiones raciales exacerbadas. El joven Redford se vio atrapado en conflictos de bandas relacionados con la raza, convirtiéndose en blanco del acoso y las agresiones de los miembros de la banda de Patchogue. Sorprendentemente, la estimada figura de Hollywood tuvo una vena rebelde en su adolescencia. Al crecer en Van Nuys, Redford no fue ajeno a los problemas, participando activamente en una banda callejera. Entre los retos y arriesgadas travesuras de su adolescencia, un arriesgado desafío casi le cuesta la vida. Felix, un compañero adolescente, apuntó a Redford. La envidia de Redford, que iba a una buena escuela, su éxito en el atletismo y su popularidad entre las chicas, probablemente alimentó esa envidia. El acoso se intensificó, lo que llevó a Redford a endurecerse rápidamente, una adaptación necesaria para sobrevivir. En un reto especialmente peligroso creado por las fuerzas de intimidación, el adolescente Redford se vio obligado a subir a un tejado. Deseoso de mostrar una fachada de dureza, aceptó el reto potencialmente letal de saltar desde el tejado. El atrevido salto lo dio para demostrar su machismo, pero se convirtió en una prueba mortal. El salto casi mata a Redford. Los primeros encuentros de Robert Redford con el miedo forjaron su perspectiva. Para él tienes dos opciones. O te enfrentas a tus miedos o te dejas llevar por ellos. Las opciones eran duras, una lección temprana que marcaría su trayectoria. De joven, la audacia de Redford al saltar desde la azotea consolidó su prestigio entre sus amigos. A pesar de evitar por los pelos las lesiones graves, continuó con sus incursiones en los pequeños hurtos, especialmente el robo de alcohol en las tiendas cercanas. Se convirtió en un pasatiempo favorito. En años posteriores, la rebeldía de Redford adoptó diversas formas, desde experimentar con el hachís y la marihuana, hasta adentrarse en la subcultura ilegal de las carreras de aceleración en Santa Bárbara. En su biografía se menciona un audaz accidente a 90 millas por hora durante una de esas carreras. Lo dejó con suerte de sobrevivir. La vena rebelde continuó hasta los 16 años, cuando aumentaron los roces con la ley. Redford se enfrentó a un arresto por posesión de joyas robadas. Esto marcó el final de su vida delictiva. Abandonó la universidad. Al final de su adolescencia, Robert Redford se alejó de las actividades delictivas, pero no adoptó inmediatamente un estilo de vida más convencional. Tras graduarse en el Instituto de Van Nuys en 1954 con unas notas encomiables y un impresionante historial deportivo, fue aceptado en la Universidad de Colorado en Boulder gracias a una beca deportiva. Al principio se sintió atraído por el programa de béisbol de la universidad, pero Redford pronto se centró en estudiar arte, abandonando sus ambiciones deportivas.
Con dificultades para integrarse socialmente, Redford encontró compañía en un miembro veterano de la fraternidad Kappa Sigma. Este nuevo círculo social le ayudó a salir de su aislamiento, fomentando una mayor producción artística. Sin embargo, también se convirtió en el catalizador de su caída. Redford, dentro de unos meses, se sumergió en la cultura de la bebida del campus, participando en un consumo excesivo de alcohol y haciendo travesuras, y dar prioridad a actividades como las carreras de aceleración y montar en moto sobre los estudios. Aunque Redford se hizo popular en los círculos de bebedores, su comportamiento errático le granjeó fama de bala perdida. Los detalles del incidente que provocó su salida de la fraternidad Kappa Sigma y su posterior expulsión de la universidad no se mencionan en la biografía autorizada, dejando lugar a especulaciones sobre la gravedad de sus actos. A fin de cuentas, el periplo universitario de Redford se vio truncado. Tras la muerte de su madre a los 18 años, intensificó sus hábitos de bebida, lo que le llevó a perder su beca de béisbol. Al perder su beca, ya no podía permitirse seguir estudiando, por lo que abandonó la Universidad de Colorado tras solo 18 meses. Pero esta fue una coyuntura crucial en la vida de Redford, que le dirigió hacia una trayectoria diferente. Su educación no terminó ahí. Tras el revés de la beca, Redford se embarcó en el aprendizaje de la pintura en Florencia y París. Más tarde, se matriculó en la Academia Americana de Arte Dramático de Nueva York, continuando su búsqueda del conocimiento. Lo bueno es que la decisión de la Universidad de Colorado no se extendió a una banda más amplia de Redford. Dos de los hijos del actor, Shauna y Jamie, fueron acogidos más tarde en la institución. Antes de seguir, es hora de la selección de suscriptores de hoy. Ya sabemos que Robert Redford es una persona muy reservada. ¿Pero sabías que tiene casi 90 años y que su vida es triste? ¿No nos cree? Mira esta foto, por ejemplo. Teniendo en cuenta las dificultades a las que se ha enfrentado en su vida, ha envejecido con bastante elegancia en la mayoría de las fotos. Pero nos encontramos con este que parece habernos dejado perplejos. En esta foto, Redford parece significativamente mayor. O tal vez, este es su aspecto real. Algunos incluso dicen que Redford ha pasado por la cirugía plástica, y esta es una foto de antes de eso. Ahora tenemos curiosidad por saber de dónde ha salido esta foto de Robert Redford y por qué sale tan diferente en ella. Así que ahí es donde usted, el espectador, entrar. Si sabes algo sobre este misterio, háznoslo saber en la sección de comentarios más abajo. Y recuerda incluir la foto del suscriptor con el hashtag. Estamos deseando recibir tus respuestas. Ahora pasemos al siguiente tema. Matrimonio problemático y pérdida. Matrimonio problemático y pérdida. Durante décadas, Robert Redford mantuvo uno de los matrimonios más duraderos de Hollywood, casándose con Lola Van Wagenen en 1958, mucho antes de su ascenso a la fama. Por aquel entonces, Redford perdió su beca de béisbol por robar cerveza y entrar en casas por la noche. Después se matriculó en la Academia Americana de Arte Dramático. Fue allí donde descubrió su amor por la interpretación, y en 1957 se enamoró de Lola Van Wagenen, una mormona que trabajaba como historiadora en Los Ángeles. Un año después de su escapada a Las Vegas, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Scott, y se instaló en un apartamento de Manhattan, mientras Redford cursaba estudios en el Pratt Institute, antes de debutar en Broadway. En 1959, los Redford habían fundado una familia que llegó a tener 3 hijos. Sin embargo, la tragedia golpeó pronto cuando su primogénito, Scott, sucumbió al síndrome de muerte súbita del lactante con solo 10 semanas de vida. La pérdida fue un duro golpe para Robert y Lola Redford. Enfrentados a la tragedia de Nueva York y con dificultades económicas, afrontaron las difíciles consecuencias. Redford, en reflexiones posteriores, describió la experiencia como extremadamente difícil. Dada su juventud, las limitaciones económicas y su incipiente carrera teatral, que le ofrecía unos ingresos limitados. La falta de conocimientos sobre el síndrome de muerte súbita del lactante condujo a la autoculpabilización, dejando una cicatriz duradera en la pareja. Prefiriendo no hablar extensamente del suceso en público, Redford canalizó su dolor para apoyar discretamente la investigación sobre las causas del síndrome de muerte súbita del lactante, contribuir a una comprensión más amplia de este misterioso y trágico fenómeno. A pesar de unos cimientos algo tambaleantes, el matrimonio de Robert Redford con Lola Van Wagenen perduró, alimentado en parte por el deseo de demostrar a su familia que estaba equivocada sobre su posible espiral descendente. Al casarse con solo $300 entre los dos, se enfrentaron al escepticismo. Pero el matrimonio perduró durante casi 3 décadas y tuvo 3 hijos.
La pareja se separó en 1985 y tuvieron que pasar 16 años para que Redford reflexionara abiertamente sobre su ruptura. En 2001, compartió con el público que el divorcio fue amistoso, una decisión mutua que le pareció correcta. A pesar de la separación, Redford hizo hincapié en el amor duradero, el afecto y la amistad que compartieron, un sentimiento que le pareció maravilloso. Atribuyéndose el mérito de haber criado unos hijos estupendos que superaron bien el divorcio, Redford pretendía desafiar el estereotipo de los matrimonios fracasados del mundo del espectáculo, pero al fin y al cabo, no pudo. Reflexionando sobre su vida después del divorcio, Redford reconoció un periodo en el que se sintió perdido. Tras unas relaciones infructuosas con Sonia Braga y Cathy O'Rear, en 1996 encontró compañía en la artista Sibel Sagers, una conexión que perduró durante más de una década. Redford esperó hasta 2009 para casarse con la artista alemana Sibel Sagers, casi 25 años después de su divorcio. Cabe destacar que la pareja vivía junta desde mediados de los 90 en la casa de Redford en Sundance. Su segundo hijo tuvo complicaciones de salud. 3 años después de la desgarradora pérdida de su primer hijo, Scott Robert Redford y Lola Van Wagenen se enfrentaron a otro calvario con el nacimiento prematuro de su segundo hijo, Jamie, 7 semanas antes de lo previsto. Nació con un problema respiratorio. La vida de Jamie pendía de un hilo, reflejando la traumática experiencia por la que habían pasado antes. Y para empeorar las cosas, la vida de Lola también corría peligro. En 1962, Jamie Redford llegó al mundo prematuramente. Se le diagnosticó la enfermedad de membrana hialina, la misma que había afectado al segundo hijo de John F. Kennedy, Patrick. Con un escaso 40% de posibilidades de sobrevivir, tanto Jamie como su madre Lola desafiaron las probabilidades, lo que supuso un inmenso alivio para la familia Redford. Sin embargo, los retos para Jamie no acabaron ahí. En su adolescencia, desarrolló colitis ulcerosa, una enfermedad digestiva crónica que provoca la inflamación del colon, infecciones y problemas de flujo sanguíneo. Las complicaciones de la colitis derivaron en cirrosis, y a los 31 años, Jamie se sometió a un trasplante de hígado. Así que no solo se enfrentó a la extirpación del colon, sino que también tuvo que someterse a un trasplante. A pesar del alivio inicial, el primer trasplante no resolvió los problemas de salud de Jamie, que necesitó otro trasplante. La búsqueda de un órgano compatible durante estos momentos desesperados fue descrita por Robert Redford como las peores 12 semanas de sus vidas. Mientras rodaba Quiz Show en Nueva York, Redford volaba a Omaha todos los fines de semana para estar al lado de Jamie durante su hospitalización. Tras sobrevivir al arduo viaje, Jamie se recuperó lentamente después del segundo trasplante, aunque tuvo que hacer frente a graves complicaciones. Sin embargo, no solo sobrevivió sino que prosperó, continuando una exitosa carrera como cineasta y productor durante 3 décadas más. El hijo de Redford murió de cáncer de hígado. Robert Redford insinuó los retos a los que se enfrentaban sus hijos en una entrevista de 1998 con la revista People, desmintiendo la idea de que su vida fuera fácil. El actor expresó la dificultad de lidiar con los problemas de sus hijos, haciendo hincapié en las luchas no reveladas que sufrió su familia. Para él, lo peor del mundo es que sus hijos sufran. A pesar de su creciente fama, las penurias persistieron. La tragedia golpeó en octubre de 2020 cuando Robert Redford y su exmujer, Lola Van Wagenen, se enfrentaron a lo impensable. La pérdida de su hijo, James, a los 58 años, debido a un cáncer de hígado. James tuvo problemas de hígado, lo que le llevó a someterse a un trasplante en 1993. Más tarde fundó un instituto para concienciar sobre el procedimiento. En 2019, a la espera de otro trasplante, James recibió el devastador diagnóstico de cáncer de vías biliares. Un año después, su mujer, Kyle, confirmó su fallecimiento en Twitter, expresando su desconsuelo. Robert Redford, de luto con su familia, buscó privacidad durante este difícil momento. La publicista Cindy Berger, en declaraciones a People, transmitió el inconmensurable dolor experimentado por Robert Redford, describiendo a James como un hijo, marido y padre cariñoso. A pesar de la pena, el legado de Jamie perdura a través de sus hijos, sus contribuciones artísticas y su cine, y su compromiso con la conservación y el medio ambiente. La declaración destacaba el profundo impacto que James Redford tuvo en quienes le querían y la huella perdurable de la obra de su vida. Pero este no sería el único hijo de Redford que se enfrentaría a la tragedia. El prometido de su hija fue asesinado. En 1961, la hija mayor de Robert Redford, Shauna,
Se adentró en el mundo, encontrando finalmente su pasión en el arte. Sin embargo, su vida dio un giro trágico a principios de los años 80, entrelazada con la desafortunada historia de su amor de la universidad, Sid Wells. Durante su estancia en la Universidad de Colorado, Sid Wells, estudiante de periodismo, alquiló una habitación de su apartamento a Thane Smika en enero de 1983. Al cabo de 8 meses, Sid fue descubierto sin vida, víctima de una herida de bala en la cabeza. La policía ya había determinado su principal sospechoso. Era Thane Smika, el compañero de cuarto de Sid. La policía sospechó de Smika, sobre todo porque debía pagar el alquiler el día del macabro descubrimiento. A pesar de la detención de Smika, la falta de pruebas convincentes condujo a su puesta en libertad. Se trasladó a California, abandonando su coche, misteriosamente libre de huellas dactilares, en Beverly Hills en 1986. Desde entonces, Smika desapareció, dejando el asesinato oficialmente sin resolver. En 2010, nuevas pruebas forenses apuntaron a Smika, lo que provocó una orden de arresto contra él. A pesar de los esfuerzos por localizarlo, incluidas las fotos de fichado por su edad, sigue prófugo a día de hoy. Para la familia Redford, la tragedia no terminó ahí. 8 meses después de la muerte de Wells, Shauna se enfrentó a su propio peligro. Mientras conducía su Ford Bronco cerca de Salt Lake City, perdió el control y se precipitó al helado río Jordán. Un héroe local, Doreen Stalker Rivers, fue testigo del accidente y se zambulló en el río. Doreen rescató valientemente a Shauna cuando perdía el conocimiento en el agua helada. Robert Redford, expresando su gratitud, invitó a Rivers al estreno de The Natural en 1984, una película que había interrumpido momentáneamente su producción para que la estrella pudiera asistir al funeral de Wells, un acontecimiento que en un principio pensó saltarse por temor a la intromisión de la prensa. Reflexionando sobre el trágico incidente de 1997, Redford admitió que le atormenta su recuerdo. Lo comparó con una puerta parcialmente abierta que revela una habitación muy oscura. Su éxito. El ascenso de Redford al estrellato comenzó en 1967 con Descalzos por el Parque, junto a Jane Fonda, que expresaron su profunda admiración por él. A pesar de su enamoramiento, su relación siguió siendo platónica. Fonda recordaba a Redford como un besador fantástico, pero señaló su aversión a las escenas de amor. Un gran momento en la carrera de Redford llegó con Butch Cassidy y Sundance Kid, coprotagonizada por Paul Newman. Inicialmente, el estudio barajó nombres de peso como Marlon Brando y Warren Beatty. Sin embargo, después de conocer a Redford, Newman insistió en contratar al actor menos conocido, lo que creó una notable asociación. Su química en pantalla propulsó la película hasta un éxito de taquilla de 80 millones de libras. Este fue el comienzo de la increíble amistad de Newman y Redford, que duraría hasta el fallecimiento de Newman en 2008. Más allá de su colaboración cinematográfica, Newman apoyó a Redford durante el desafortunado final de su 28 años de matrimonio con Lola. El corazón de su amistad descansaba en la risa compartida. Redford, conocido por su humor, regaló una vez a Newman una broma por su 50 años. Era un Porsche abollado, sin motor y envuelto con un lazo. Newman hizo aplastar el coche y lo devolvió a Redford. Sin inmutarse, Redford transformó el bulto en una escultura de jardín y se lo entregó a Newman a 1 kilómetro de distancia, en Connecticut. Sus payasadas incluían acuerdos tácitos para no reconocer nunca las jugarretas que se hacían el uno al otro. Nunca mencionaron el Porsche. Para Redford, esta amistad creó una raíz bastante profunda en su corazón. Newman era un verdadero amigo suyo. Aunque Redford cosechó elogios como Adonis por su papel de Sundance, la constante atención a su aspecto se convirtió en una carga. Al actor se le negó un papel en El Graduado porque nunca había experimentado el rechazo de una mujer. Por ello, veía su aspecto cincelado como una limitación. Quería un reconocimiento basado en su capacidad interpretativa y no en su aspecto. Quería ser tratado como un actor, no como una supermodelo. Para él, toda la razón de entrar en esta profesión fue el oficio de actor. Los actores se enorgullecían de lo convincentes que resultaban sus interpretaciones. Pero lo único que oiría de sí mismo es su pelo rubio. Redford entraría en sus últimos años con una fortuna de 150 millones de libras gracias a éxitos de taquilla. Estos serían Tal como éramos, Propuesta indecente y Los hombres del presidente. Redford es ahora abuelo de 7 hijos. Reside con su segunda esposa, Sybil Sagers, en la pintoresca extensión de su rancho de 6,000 acres en Utah. A pesar de la ostentación de Hollywood, Redford prefiere las celebraciones discretas y encuentra consuelo en la tranquila belleza de su entorno.
Al reflexionar sobre el envejecimiento, Redford aprecia que cada vez se dé menos importancia a su aspecto, lo que le permite ser reconocido por su oficio y no por sus atributos superficiales. Su familia se reúne en el rancho de Utah para celebrar sus cumpleaños, pero se olvidan del glamour. Redford prefiere mantener la discreción y el silencio. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.